Hola y bienvenidos a este vídeo en el que voy a resolver el problema de equilibrio químico de la PBAU de junio de 2023, del examen ordinario. Bien, en este caso se nos plantea el siguiente equilibrio químico. Tenemos esta reacción química de formación del trióxido de azufre, es decir, el dióxido de azufre reacciona con el oxígeno para dar el trióxido de azufre, ¿vale? Una reacción de formación. Lo primero que tenemos que apreciar en el equilibrio químico que nos ponen en la prueba escrita es pues, lo siguiente, que todas las sustancias, tanto los reactivos, el dióxido de azufre, como el oxígeno, y el producto, el trióxido de azufre, están en estado gaseoso, lo cual quiere decir que estamos frente a un equilibrio químico homogéneo. Están todos en el mismo estado de agregación. Eso es lo primero. Lo segundo, para plantear el equilibrio químico tenemos que tener cuidado con el concepto de grado de disociación. ¿Por qué? Porque eso es algo que confunde muchos alumnos. Este problema no se puede plantear en términos de grado de disociación porque tenemos la formación de una sustancia, ¿vale? Son dos reactivos para dar un producto. El equilibrio contrario, es decir, este en el cual el trihidróxido de azufre, que es el que iría en este sentido, ¿vale? El equilibrio contrario, pues este equilibrio, aquí sí podríamos plantear el equilibrio en términos del grado de disociación, de alfa, porque tenemos la disociación o la rotura de una sustancia química en dos sustancias químicas diferentes. ¿De acuerdo? Pero en este caso no podemos hablar de grado de disociación porque no hay una sustancia química que se vaya a descomponer, a disociar en dos o más sustancias. ¿De acuerdo? Sino que lo que tenemos es justo lo contrario. Lo que tenemos es la formación. La formación de una sustancia a partir de dos sustancias químicas diferentes. Dicho esto, lo siguiente que tenemos que hacer es plantear el equilibrio químico en este caso. Ese es el paso crucial y el más importante en el cual no podemos cometer ningún tipo de fallos porque va a condicionar el resto del problema. Y eso hay que entenderlo pues muy bien. Lo primero que tenemos es el momento que llamamos t igual a 0 segundos, ¿vale? Que es el tiempo inicial, que es justo cuando tenemos el matraz de reacción. En este caso es un matraz de 2 litros, ¿vale? Este matraz es de medio litro, uno más grande de 2 litros, en el cual voy a meter gases, por lo tanto voy a tapar ese matraz y es el tiempo inicial, es el tiempo en el que yo tengo el matraz e introduzco las sustancias, pero todavía la reacción no ha comenzado, ¿de acuerdo? Pues en el tiempo inicial, lógicamente, ¿cuánto voy a tener de producto? Nada, porque la reacción todavía no ha empezado, ¿vale? 0. 0 moles. ¿Por qué os recomiendo que planteéis el equilibrio químico en términos de moles? Esta es mi recomendación siempre, porque yo sé que hay alumnos y profesores que plantean el equilibrio químico en términos de concentraciones. Bueno, se puede plantear también en términos de concentraciones, pero mi recomendación es que lo hagáis siempre en términos de moles, porque nosotros cuando leemos una reacción química, la leemos en términos de moles. 2 moles de dióxido de azufre reaccionan con 1 mol de oxígeno para dar lugar a 2 moles de trióxido de azufre. Entonces, como leemos la reacción en términos de moles, es más conveniente, para que no nos equivoquemos, plantear el equilibrio químico en términos de moles. Es por lo menos mi recomendación. Siempre en términos de moles. En este caso, en el tiempo inicial, antes de que la reacción comience, ¿cuánto hemos echado aquí en el matraz? Pues el problema nos dice que hemos echado 128 gramos de dióxido de azufre, 128 gramos de dióxido de azufre y 64 gramos de oxígeno. Y 64 gramos de oxígeno. Pues el producto, lógicamente, pues no tenemos nada porque todavía la reacción no ha empezado, ¿vale? Eso es lo que significa tiempo inicial.
he dicho que voy a plantear el equilibrio químico en términos de moles. Pues 128 lo tengo que pasar a moles simplemente dividiendo entre 64 gramos partido de mol. Y eso, pues, me daría una cantidad equivalente a 2 moles. Y aquí divido los 64 gramos que yo he echado de oxígeno en el matraz, lo divido entre su masa molar. La masa molar son 32 gramos por mol. Un mol de oxígeno pesa 32 gramos. Entonces, si en vez de tener 32 gramos yo tengo 64, pues 64 es equivalente a 2 moles. Y esta sería la cantidad inicial de sustancia reactiva que hemos introducido en el matraz. ¿Vale? Entonces, ahora comienza la reacción química. ¿Y en qué consiste la reacción química? Como sabéis, los enlaces de los reactivos, cuando se producen los choques efectivos entre las sustancias, se rompen para dar lugar a una formación de enlace nuevo que da lugar al producto, en este caso al trióxido de azufre. Y de esta manera los reactivos, las sustancias reactivas se van gastando, y esto es importante, los reactivos se gastan, por tanto al final tengo que tener una cantidad inferior a la inicial, lógicamente, y los productos pues se forman, una cantidad que irá creciendo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se alcanza el equilibrio. El equilibrio es cuando la reacción inversa es igual de probable que la reacción directa. ¿Vale? Entonces, cuando ambas reacciones son iguales de probable, el equilibrio químico, las cantidades de reactivo y de producto, pues se mantienen en el tiempo. ¿Vale? El equilibrio químico es dinámico, es decir, a nivel molecular, microscópico, los enlaces de los reactivos se están rompiendo y están dando lugar a los enlaces del producto. Y por otro lado, este producto también se está rompiendo, se está disociando y está dando lugar a esta sustancia de aquí, ¿vale? Se está dando a la misma velocidad, con la misma probabilidad, la reacción directa y la reacción inversa. Claro, pero a nivel macroscópico no observamos ninguna variación de las cantidades de esas sustancias químicas, ¿vale? Por eso decimos que cuando alcanzamos el equilibrio, pues las concentraciones o las cantidades de esas sustancias ya no varían más por mucho que pase el tiempo. Y cuando se alcanza el equilibrio, pues eso lo representamos como el tiempo igual al tiempo de equilibrio. ¿Qué va a pasar con los reactivos iniciales, con las cantidades iniciales? Pues que se gastan, ¿no? Entonces, vamos a tener 2 moles que se gastan menos... ¿Cuánto se gasta? Pues se gastan 2 moles y aquí se gastan 1 en proporción, ¿no? En proporción. Entonces, se ha gastado 2x y aquí se ha gastado x. Por cada mol de oxígeno que se gasta, la estequiometría de la reacción nos dice que se tiene que gastar 2 de dióxido de azufre, ¿vale? ¿Y cuántos se van a formar de trióxido de azufre por cada mol que se gasta de oxígeno? ¿O por cada 2 moles que se gastan de dióxido de azufre? Pues se va a formar el doble, 2x, ¿vale? Lo pongo aquí el signo positivo, pero se está formando signo positivo, se está gastando signo negativo. Y eso serían, pues, los moles, todo esto son moles, mol, esto es mol y esto es mol, que tendríamos en el equilibrio de las distintas sustancias químicas. Y una vez planteado el equilibrio químico en términos de moles, ya estamos en disposición de poder hacer el primer apartado de este problema. En el primer apartado se nos pide lo siguiente. Dice, la composición en moles de la mezcla en equilibrio. Es decir, que digamos cuántos moles hay de trióxido de azufre, de oxígeno y de dióxido de azufre cuando se alcanza el equilibrio químico, cuando la reacción ya no varía más sus cantidades a medida que pasa el tiempo. Por otro lado, nos piden calcular la constante de equilibrio en términos de la concentración si ha reaccionado el 80% del dióxido de azufre inicial cuando se ha alcanzado el equilibrio, ¿vale? Entonces, esto hay que plantearlo de la siguiente manera. Nuestro objetivo es calcular los moles que hay aquí y nos dicen que se ha gastado el 80% de dióxido de azufre. Por tanto, cuando llegamos al equilibrio, lo que tenemos es
el 20%, ¿vale? El 20% de la cantidad inicial, de 2. Eso sería, por tanto, 2, hacemos los moles de dióxido de azufre, 2 menos 2x, será igual a 0,4 moles. 0,4 moles de dióxido de azufre cuando se alcanza el equilibrio, ¿de acuerdo? Porque nos queda el 20%. Es lo que queda sin reaccionar, lo que ha quedado sin gastarse de esa cantidad inicial que hemos puesto de 2 moles. 0,4 es el 20% de 2. Y ahora lo que hacemos es despejar x. Sería menos 2x es igual a 0,4 menos 2. X es igual a menos 1,6 partido menos 2. Por tanto, menos con menos más, como tiene que ser, igual a 0,8 moles. ¿Vale? Porque X significa mol. Mol gastados o mol formados. ¿Vale? Pero se mide en moles. 0,8 moles sería el valor de X. Una vez que tengo el valor de X, ya estoy en disposición de poder saber las cantidades que tengo en el equilibrio de cada sustancia. Empezamos por el dióxido de azufre, que es el 20% de 2 moles, por tanto tenemos 0,4 moles en el equilibrio. Eso es todo lo que vale 2 menos 2x. En el caso del oxígeno, pues 2 menos x, que es 0,8, pues tendríamos una cantidad equivalente a 1,2 moles. Y en el caso del dióxido de azufre, se ha formado 2 por 0,8 y eso da 1,6 moles.